Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en vivo, en directo, hoy miércoles 24 de abril de 2024, desde Miami para todo el mundo. Hoy Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, ha sido acusado junto con otros abogados en los tribunales de Georgia por haber querido subvertir o alterar el resultado de las elecciones presidenciales que Trump perdió hace 4 años frente a Biden. Pero ese es otro tema. Lo interesante es que Giuliani resucitó públicamente hoy, condenando a los estudiantes de la Universidad Neoyorquina de Columbia por manifestarse a veces con violencia y agrediendo a la policía a favor del pueblo palestino. Good evening. This is Rudy Giuliani with America's Mayor Live, and you see me dressed up like this because, well, you think I came from a Yankee game. I didn't. I actually came from Columbia University. It's only a short ways from here. Kind of strange that a short ways from here, there's a large group supporting people who want to kill Americans and Jews and Israelis. Me too. Tiene razón Giuliani. Su estrella política se ha apagado, va a estar en problemas judiciales ante las Cortes de Georgia. Yo espero que no lo manden a la cárcel. Ya está en aprietos financieros. Tiene razón. Como ustedes bien saben, en las principales universidades privadas, las más caras, las de élite de este país, Columbia, NYU en Nueva York, Harvard, Brown, Yale, UT en Austin, Stanford en California, Chicago, los estudiantes no quieren estudiar, tampoco quieren pensar. Se supone que si tú tienes el privilegio de ir a Columbia, por ejemplo, en Nueva York, es porque eres un joven inteligente, tus padres tienen dinero para pagarte la universidad, que cuesta más o menos $70,000 al año, solo la universidad, al margen de tu gasto de vivienda, de alimentación, de transporte. Bueno, o sea, tienes suerte, ¿no? Estás allá arriba, en la élite, y vas a esas universidades. Es de presumir que eres inteligente, que proviene de una familia acaudalada, que sabes pensar, razonar, informarte, leer. Parece que no todos son así. Parece que hay un montón de estudiantes en estas universidades privadas que no saben pensar. Así que han decidido que no quieren estudiar, no quieren pensar y quieren agredir a la policía. ¿Qué culpa tiene la policía? Hacen campamentos en los campus, se manifiestan a favor del pueblo palestino, no distinguen al palestino pacífico del palestino violento, terrorista de Hamás, defienden a todos, incluyendo a los terroristas, y atacan a la policía. Pregunto, ¿qué culpa tiene la policía de Estados Unidos en este jaleo? Como verán a continuación, muchos de esos agentes policiales son afroamericanos y los agreden. Son unos tarados, son unos ridículos. Se ponen sus turbantes y ya creen que están en una intifada, ¿no? Si quieren combatir a favor de los terroristas de Hamás, que vayan a la Franja de Gaza. Pero enfrentarse al gobierno democrático de Israel para defender al pueblo palestino, que es un pueblo que ha sido oprimido por los terroristas de Hamás, es un despropósito, es una idiotez. Y además, ¿qué culpa tienen los policías de Estados Unidos en todo este jaleo? Todo caso que vayan a protestar frente a la Embajada de Israel, frente al Consulado de Israel, ¿no?
pero aporrear a estos agentes del orden, muchos de ellos afroamericanos, pasaditos de peso como yo, ¿qué culpa tienen esos muchachos, digo yo? ¿Qué culpa? Ellos dictan la política exterior, la política militar de Israel. Dejen tranquilos a los policías. Dan vergüenza, son patéticos, están defendiendo el lado incorrecto de la historia. No recuerdan que este conflicto lo comenzaron los terroristas palestinos de Hamás en octubre del año pasado, cuando invadieron Israel y mataron en una carnicería a más de 1.200 civiles inocentes, entrando en casas de familias inocentes, en kibutz de clase media baja, gente que no tenía ninguna vinculación ni con la política ni con los militares, gente que quería llevarse bien con los palestinos. Bueno, los terroristas de Hamás los descuartizaron, los decapitaron, los quemaron vivos, violaron a las chicas, mataron a cuántos jóvenes no asesinaron en el festival de música, ¿recuerdan? Yo pregunto, ahora estos estudiantes tan acalorados y vocingleros de Columbia, de NYU, de Harvard, de Chicago, de Stanford, ¿salieron a protestar después de la invasión de los terroristas palestinos en Israel? No, ¿verdad? No recuerdo que montaran campamentos, que gritaran consignas en contra de los terroristas palestinos. No dijeron nada, nada. Ah, qué pena, esas cosas pasan porque el pueblo palestino está oprimido, tiene derecho a defenderse y en un acto de legítima defensa mata a niños judíos mientras están durmiendo, mata a bebés judíos mientras están en la cuna. Bueno, es un acto de legítima defensa. Pero así de hipócritas son, ¿no? Entonces ahora Israel entra en la Franja de Gaza para eliminar a los terroristas de Hamás, cosa que tenía que hacer. Cosa que no hubiera hecho si jamás no habría invadido Israel en primer lugar. Y desgraciadamente mueren los terroristas y a veces también los civiles inocentes. ¿Por qué mueren los civiles inocentes en Palestina, en la Franja de Gaza? Porque los terroristas se confunden entre ellos deliberadamente. Se esconden en hospitales, se esconden en escuelas, se esconden en parvularios. Usan a los civiles inocentes y a los niños como escudos humanos. Por eso, desdichadamente, han muerto no pocos civiles inocentes en Palestina, y está mal, y lo deploro. No por eso vamos a salir a defender a los terroristas de Hamás, por el amor de Dios. Entonces Bibi Netanyahu tiene razón en decir, esta semilla del odio contra el pueblo judío, ya la vimos en la década del 30, en las universidades alemanas. Todos estos jóvenes que salen a marchar a favor del pueblo palestino oprimido, liberen al pueblo palestino, no están bien informados. Los palestinos fueron, en la Franja de Gaza al menos, fueron liberados en 2007. Hagan ustedes lo que quieran, elijan a su gobierno, tienen autogobierno y eligieron a Hamás. This is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s. It's unconscionable. It has to be stopped. It has to be condemned, and condemned unequivocally. The response of several university presidents was shameful. Now, fortunately, state, local, federal officials, many of them have responded differently, but there has to be more. More has to be done as Israel tries to defend itself against genocidal terrorists who hide behind civilians. Yet it is Israel that is falsely accused of genocide, Israel that is falsely accused of starvation and all sundry war crimes. It's all one big libel. Yo en esto, que quede claro, ¿no? Yo estoy con Israel. Yo estoy con el gobierno democrático de Israel, con la sociedad libre de Israel y con el derecho a defenderse del pueblo de Israel tantas veces perseguido, torturado y sojuzgado. No es que yo sea un fan de Netanyahu, no, pero Netanyahu es
el primer ministro democrática, legítimamente elegido de Israel. No es lo mismo el gobierno de Israel que la banda terrorista de Hamas. No es lo mismo. No es lo mismo un soldado de Israel que un terrorista de Hamas. No es lo mismo. Ahora sí es lo mismo un niño de Israel y un niño de Palestina. Sí son lo mismo, sí valen igual. Pero el problema, ya digo, es que los soldados de Israel persiguiendo para matar a los terroristas de Hamas los encuentran a veces confundidos entre niños palestinos que mueren por desgracia. Israel ha matado más o menos, desde que invadió Gaza, a 13.000 terroristas de Hamas, entre 13 y 15.000. Así que Israel está ganando la batalla, pero como esos terroristas son malvados y como se esconden entre los inocentes, también mueren inocentes, ¿no? En cualquier caso, lo que dice Netanyahu es verdad. Aquí los genocidas son los terroristas de Hamas. Ellos comenzaron este baño de sangre. We've seen in history that anti-Semitic attacks were always preceded by vilification and slander. Lies that were cast against the Jewish people that are unbelievable, yet people believed them. And what is important now is for all of us who are interested and cherish our values and our civilization, to stand up together and to say enough is enough. We have to stop anti-Semitism because anti-Semitism is the canary in the coal mine. It always precedes larger conflagrations that engulf the entire world. Entonces ocurre lo siguiente. Jóvenes de familias ricas van a estas universidades privadas de élite y profesores de izquierda les enseñan a odiar a Israel. Y los padres de esos jóvenes pagan $100.000 al año para que sus hijos sean adoctrinados en el odio a Israel y en la defensa ciega de la violencia palestina. Por eso aplaudo a este congresista republicano de Nueva York, Mike Lawler. Es un muchacho, no ha cumplido 40 años todavía. Hacía tiempo que no veía a alguien hablar con esta lucidez y este coraje moral, ¿no? Y se dirige a los estudiantes de Columbia y de NYU que al defender al pueblo palestino oprimido, que tiene derecho a la legítima defensa, defiende también y de contrabando impúdicamente a los terroristas de Hamas. Well, thank you, Mr. Speaker, for being here in New York. I want Palestinians to be free, too, from their oppressor, Hamas. And every single one of you students that support Hamas are an absolute abomination. It is shameful that you would support a terrorist organization that butchered and beheaded and burned innocent women, children, and babies. I went to Israel a month after the attack on October 7th, and I watched a 21-minute unedited video, raw footage of the attack. I watched exactly what Hamas did. And sadly here in America, we have students endorsing the butchering and brutality of a terrorist organization. Lo aplaudo de pie. Yo no vi a ninguno de estos estudiantes saliendo a protestar después de la masacre perpetrada contra el pueblo de Israel el 7 de octubre del año pasado. No vi a ninguno de ellos montando carpas, encabezando marchas. No, a ninguno. No vi tampoco a las autoridades de estas universidades que ganan fortunas. Estas autoridades de Columbia, de Harvard, de Yale, ganan $1 millón al año. No vi tampoco grandes pronunciamientos en contra del terrorismo palestino. No vi. Ahora, para hablar mal de Israel, del pueblo judío, los genocidas son los de Israel, los carniceros son los soldados de Israel, Netanyahu disfruta matando niños palestinos. Es una caricatura, es una deformación de la realidad. Es grotesco cómo tuercen la verdad y terminan defendiendo a los malvados, que son los terroristas de Hamas. Bien dicho por este congresista Mike Lawler de Nueva York. Bien dicho. Él les dice a estos estudiantes vocingleros, desnortados, ignorantes, que son una vergüenza. If you want a ceasefire,
The fastest way for a ceasefire to occur is for Hamas to surrender and to release the hostages. And if you can't call for that, you are a pathetic embarrassment to this institution and to students everywhere. It is time for President Shafiq to resign in disgrace. She has lost control of this campus. She has lost control of this institution. And after listening to her comments inside, it is clear that she has no intention of getting this university under control and ensuring the safety and well-being of every student. A ver, la pregunta es por qué estos estudiantes en Harvard, en Yale, en Columbia, ¿no? En vez de leer, de informarse, de pensar, de razonar, de distinguir el bien del mal, la democracia, la libertad, de la opresión, la tiranía, la barbarie de los terroristas palestinos. ¿Por qué se confunden? ¿Por qué? ¿Solo porque son tontos? No, es que no son tontos, porque si están en esas universidades, han dado unos exámenes y han demostrado que no son estúpidos. Entonces no son estúpidos. Tienen un buen cociente intelectual. Entonces, ¿por qué? Yo tengo una teoría, ¿no? Porque es la moda, porque es lo políticamente correcto, porque quieren quedar como de izquierda, progresista, ¿no? Contra el sistema global, opresor del capitalismo, ¿ah? De los malos, los ricos, los billonarios. Y entre los malos tienen que estar siempre los judíos, pues casi todos los billonarios son judíos, ¿no? Ah, bueno, entonces los malos, los ricos, los billonarios, los opresores, que casi todos son judíos. Y de paso, por supuesto, Israel, ¿no? Es una moda, es una frivolidad intelectual, es una ligereza ética. ¿Ah? Quieren estar en la izquierda, son progresistas. Y entonces, como están en la izquierda, odian a Israel, que tiene un gobierno de extrema derecha. Y luego no razonan demasiado ni se informan tanto tampoco, ¿no? Ahora, la pregunta es ¿por qué las autoridades universitarias, las personas, ¿no? La rectora, los profesores, no pueden ser idiotas? Si están ahí es porque son inteligentes, han viajado el mundo, han leído libros, tienen bibliotecas ahí. Entonces, ¿por qué defienden a los malos, a los terroristas palestinos? ¿Por qué? De nuevo, porque son de izquierda. Entonces, como son de izquierda, odian a Netanyahu, al gobierno de extrema derecha de Israel, y glorifican o santifican, ya no está Arafat, ¿no? Pero glorifican o santifican a los oprimidos del pueblo palestino. Oprimidos, oprimidos. El año 2007 Israel se retiró de la Franja de Gaza. Les dijo, hagan ustedes lo que quieran, ¿ok? Elijan a un gobierno. Y los palestinos de Gaza votaron en elecciones libres. Eligieron a un partido democrático, pacífico. Eligieron a un candidato que prometiera vamos a tener la paz con Israel. No. ¿A quién eligieron? A Hamás. Entonces, decir no, es que el pueblo palestino es pacífico. Yo no estoy tan seguro de que todos los palestinos que fueron en el año 2007 en Gaza a votar y que votaron por Hamás, no estoy tan seguro de que sean pacíficos. Y tampoco estoy tan seguro de que estos estudiantes de las universidades de élite que abogan por la paz sean ellos mismos pacíficos cuando agreden a la policía del campus. Un estudiante judío de Columbia se queja con toda razón. Well, I am here because there are a lot of Jewish and Zionist students walking through campus, and I don't want them to only exclusively be bombarded by this. Now, with regards to this encampment specifically, it makes it very difficult to get around campus. So, especially for students with disabilities. So, if you have a wheelchair or you have something else, they have. It's very difficult for them to go through campus right now. Digamos, yo estoy a favor de que las protestas se expresen de un modo pacífico, incluso si aquellos que protestan están profundamente equivocados, ¿no? Lo que encuentro risible es que terminen estos estudiantes privilegiados convirtiéndose ellos en víctimas, ¿verdad? Simulando ser palestinos o árabes o musulmanes
cuando profesan otras religiones o ninguna religión, y que luego se sientan con derecho de aporrear a los policías. Por el amor de Dios, están haciendo el ridículo, ¿no? Vayan a la biblioteca, ¿no? Lean, infórmense, estudien de cómo se fundó el Estado de Israel, cuántas guerras, cuántas agresiones ha sufrido el Estado de Israel y cómo tiene que defenderse. Y estudien qué pasó en la Franja de Gaza, no ahora, sino antes. ¿Qué pasó cuando se retiró Israel? Cuando había varias plataformas y candidaturas, cuando se eligió a Hamás, y Hamás se convirtió en una dictadura de partido único hasta el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.